El peso de la preocupación es como una sombra alargada que se arrastra tras nosotros, siempre presente, siempre susurrando dudas. Nos levantamos con ella, la llevamos en el pecho, y a veces, incluso nos dormimos abrazados a su fría presencia. ¿Por qué nos aferramos a ella con tanta devoción? Nos preocupa el futuro, nos persigue el pasado, y en el presente apenas vivimos. Pero dime, ¿has ganado algo con preocuparte? ¿Acaso la angustia ha cambiado el rumbo de lo inevitable? La mente corre como un caballo desbocado, inventando escenarios, creando tormentas donde solo había aire quieto. Nos entrenaron para creer que preocuparnos es ser responsables, que anticipar problemas es ser inteligentes, que el miedo es el signo de una mente despierta. Pero, ¿es eso cierto? Mira a tu alrededor. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué te falta en este preciso instante? Lo que duele no es lo que ocurre, sino lo que imaginas. Si sueltas esa imagen, si dejas de estrujar con las manos lo que aún no ha llegado, ¿qué queda? Queda la vida. Queda la paz. No es fácil. No es cuestión de decir, soltaré la preocupación y que se disipe como niebla. Pero hay un camino. Un camino que han recorrido aquellos que, antes que nosotros, descubrieron que la preocupación es solo una ilusión, un humo espeso que parece real pero se desvanece con el viento de la comprensión. La preocupación es un ladrón silencioso. No golpea la puerta, no hace ruido al entrar, simplemente se instala en la mente, ocupando espacio, devorando energía, dejándonos exhaustos. Nos convencemos de que necesitamos preocuparnos, que es nuestra única manera de anticiparnos al sufrimiento. Pero la verdad es que preocuparnos no nos protege, solo nos esclaviza. Observa tu propia mente. Cuando la preocupación aparece, ¿qué hace realmente? ¿Resuelve el problema? No. Solo lo amplifica, lo repite una y otra vez, lo envuelve en miedo hasta que se convierte en una pesadilla en la que vives sin descanso. Es como encender una hoguera y seguir echando leña sin cesar, esperando que las llamas se apaguen. Nos aferramos a la preocupación como si fuera una cuerda de seguridad, pero en realidad es una cuerda que nos ata. ¿Por qué la mente hace esto? Porque cree que si deja de preocuparse, todo saldrá mal. Como si el simple acto de soltar el miedo hiciera que el mundo colapsara. Pero detente un momento. Piensa en todo aquello por lo que te preocupaste en el pasado. Aquellas noches de insomnio, aquellas horas de tensión en las que imaginaste los peores desenlaces. ¿Cuánto de eso realmente ocurrió? Y si ocurrió, ¿no te diste cuenta de que, cuando llegó el momento, encontraste una forma de enfrentarlo? El miedo a lo desconocido nos domina porque creemos que no seremos capaces de afrontarlo. Pero la verdad es que la vida siempre se vive en el presente, no en las sombras del futuro. En este instante, ahora mismo, ¿qué problema hay realmente? No el que imaginas, no el que podría pasar, sino el que está aquí, justo ahora. Cuando la mente se llena de preocupaciones, es porque ha olvidado la realidad del momento presente. Ha olvidado que la vida no se construye sobre lo que podría ser, sino sobre lo que es. Y lo que es siempre manejable. Aprender a soltar la preocupación no significa volverse indiferente ni irresponsable. Significa recuperar el poder sobre nuestra propia mente. Significa entender que podemos actuar sin miedo, que podemos tomar decisiones sin el peso de la ansiedad sofocando nuestro juicio. Hay un espacio dentro de ti que la preocupación no puede tocar. Un espacio que ha estado allí siempre, esperando ser descubierto. No es algo que debas construir, ni algo que debas alcanzar. Es simplemente la claridad de ver las cosas como son. La mente se aferra a la preocupación porque no conoce otra forma de existir. Ha convertido la angustia en hábito, en identidad. Pero hay otra manera. Un sendero antiguo, recorrido por aquellos que comprendieron que la paz no es algo que se alcanza, sino algo que se recuerda. Porque la paz ya está dentro de ti. Solo que la preocupación la ha cubierto como el polvo cubre un espejo. No puedes simplemente decirte a ti mismo, no me preocuparé más, porque la mente no funciona así. Si le dices no pienses en un problema, lo repetirá 1000 veces más. La clave no es luchar contra la preocupación, sino mirarla de frente y comprender su naturaleza.
La primera puerta hacia la libertad es la observación. Cuando la preocupación aparezca, no la rechaces ni la alimentes. Solo obsérvala. Pregunta, ¿de dónde viene? ¿Es real? ¿O es solo un pensamiento que pasa como una nube en el cielo? Porque todo pensamiento, por intenso que sea, es solo eso, un pensamiento. No es una verdad absoluta. No es una sentencia inamovible. El siguiente paso es respirar. Parece simple, pero ¿cuántas veces recuerdas tu propia respiración? Cuando la preocupación te abruma, la respiración se vuelve corta, agitada, llena de miedo. Pero si cierras los ojos y respiras profundo, algo cambia. La mente, que estaba corriendo como un caballo desbocado, empieza a calmarse. Se ralentiza. Se asienta. Y en ese instante, hay espacio para la claridad. No puedes controlar todo lo que sucede en la vida, pero puedes controlar la forma en que respondes. Si en lugar de reaccionar con miedo, eliges responder con calma, la preocupación pierde su fuerza. Puedes recordarte a ti mismo, esto también pasará. Porque todo lo hace. Lo que hoy parece insoportable, mañana será un recuerdo. Lo que hoy ocupa toda tu mente, en un año ni siquiera importará. La mente tiende a proyectar lo peor, pero ¿qué pasaría si en lugar de eso, te entrenaras para confiar? No una confianza ciega ni ingenua, sino la certeza de que cualquiera que sea el desafío, lo enfrentarás con la sabiduría del momento presente. Cuando la preocupación vuelva a tocar a tu puerta, en lugar de abrirle y servirle té, obsérvala como si fuera un visitante desconocido. Pregunta, ¿eres real o solo una sombra de mi mente? Y luego, sin lucha, sin resistencia, simplemente déjala pasar. Porque igual que apareció, desaparecerá. Como todo en la vida. Como todo lo que alguna vez creíste que era eterno y terminó disolviéndose en la brisa del tiempo. No se trata de huir de la preocupación, ni de enterrarla bajo afirmaciones vacías. Se trata de comprenderla hasta que se disuelva por sí misma, hasta que su peso se vuelva tan ligero que el viento pueda llevársela sin esfuerzo. A veces, la preocupación parece inamovible, como una roca en el pecho. Pero toda roca, por grande que sea, se desgasta con el tiempo, con el roce del agua, con la simple acción de dejarla estar sin añadirle más peso. Lo mismo ocurre con la mente. Cuanto más la observas sin identificarte con sus tormentas, más fácil es recordar que no eres tus pensamientos, no eres tus miedos, no eres esa voz ansiosa que te susurra en la oscuridad. Cuando sientas que la preocupación te atrapa, haz algo radicalmente distinto, quédate quieto. No huyas de la sensación. No intentes distraerte. Solo detente y respira. En ese instante de pausa, algo cambia. Porque el problema no es la preocupación en sí, sino tu reacción automática a ella. Si la miras con atención, la preocupación no es más que energía mal dirigida. Es la mente ocupada en lo que no puede controlar, perdiéndose en escenarios que no existen. Pero si tomas esa misma energía y la rediriges hacia la presencia, algo increíble ocurre, el miedo se transforma en claridad. Lo que antes parecía una jaula se convierte en un espacio abierto. No hay razón para cargar con el peso del mundo. ¿Por qué insistimos en sostener aquello que la vida no nos ha pedido que sostengamos? ¿Cuántas veces la preocupación te ha mentido, haciéndote creer que sin ella estarías indefenso? Y sin embargo, aquí estás, sobreviviendo a todo aquello que temiste, viendo cómo la mayoría de las cosas que te quitaron el sueño nunca llegaron a pasar. Si pudieras confiar en que cada cosa llega en su momento, ¿cómo cambiaría tu vida? Si supieras con certeza que la vida te dará las herramientas cuando las necesites, seguirías torturándote con ¿qué pasará después? La preocupación es solo una costumbre, una forma de pensamiento que se puede desaprender. Imagina soltarla. Imagina caminar sin ese peso, responder a cada momento con la ligereza de quien ya no se aferra a lo que no puede controlar. Imagina vivir con la certeza de que cualquier tormenta, por intensa que sea, siempre termina disipándose. Suelta. No porque sea fácil, sino porque es necesario. La preocupación no se disuelve en un instante, pero se debilita con cada momento en que decides no alimentarla. Cada día es una oportunidad para entrenar la mente, para recordarle que no necesita aferrarse al miedo,
para elegir la ligereza en lugar del peso innecesario. Cuando te despiertes, antes de que la preocupación tenga la oportunidad de invadirte, detente un instante. Respira. Siente tu cuerpo. Recuerda que estás aquí, que este momento es real. No empieces el día revisando problemas, abriendo puertas a la ansiedad. Empieza con gratitud, con un pensamiento que te ancle en la paz. Hoy elijo vivir, no preocuparme. Durante el día, cuando notes que la mente empieza a fabricar escenarios de miedo, haz una pausa. Pregunta, ¿esto está pasando ahora o es solo mi mente proyectando? Si no está ocurriendo en este instante, suéltalo. Trae la atención de vuelta a lo que sí está sucediendo. A lo que puedes tocar, ver, escuchar. Si sientes el peso de la preocupación creciendo dentro de ti, mueve el cuerpo. Camina, estira los brazos, respira profundamente. La preocupación se alimenta de la quietud tensa del cuerpo. Pero cuando te mueves con consciencia, el flujo de energía cambia, la tensión se disuelve. Cada vez que la preocupación regrese con fuerza, respóndele con confianza. Dite a ti mismo, cuando el momento llegue, sabré qué hacer. Porque así ha sido siempre. No necesitas resolver el futuro antes de tiempo. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Confía en que las respuestas llegarán en su momento. Enfócate en lo que puedes hacer hoy, no en lo que podría ocurrir mañana. La preocupación se alimenta de lo incierto, de lo que escapa a tu control. Pero la acción consciente te devuelve el poder. Si hay algo que puedas hacer ahora, hazlo. Si no, deja que la vida haga su parte. No pases el día alimentando la mente con ruido innecesario. Si llenas tu atención con problemas ajenos, con noticias que solo despiertan miedo, con distracciones que no te nutren, la preocupación tendrá más espacio para crecer. Cuida lo que consumes, no solo con la boca, sino con la mente. Antes de dormir, no dejes que la preocupación sea lo último en tu mente. Cierra el día con algo que te conecte con la calma. Agradece. Respira profundo. Dite a ti mismo, hoy hice lo mejor que pude, y eso es suficiente. Y luego, deja que el descanso haga su trabajo, confiando en que mañana será un nuevo día, una nueva oportunidad para vivir sin peso. Así, poco a poco, la preocupación deja de ser la dueña de tu mente y se convierte en solo un visitante ocasional, al que saludas con amabilidad, pero nunca más invitas a quedarse. Permíteme contarte una antigua historia budista para que integres estos sabios conceptos. Dos monjes caminaban en silencio por un sendero de montaña. El sol estaba alto, el viento jugaba entre los árboles, y cada paso resonaba en el suelo húmedo. El maestro, un hombre de barba blanca y andar pausado, guiaba al joven discípulo, que apenas había comenzado su camino en la práctica. Después de horas de caminata, llegaron a un río caudaloso. Las lluvias recientes habían hecho crecer su corriente, y el paso era peligroso. En la orilla, una mujer vestida con ropas finas miraba el agua con desesperación. «Señores», dijo con voz temblorosa, «debo cruzar, pero la corriente es demasiado fuerte. No sé nadar. ¿Podrían ayudarme?». El joven monje desvió la mirada. Su maestro le había enseñado que los monjes no debían tocar a las mujeres. Pero antes de que pudiera decir algo, vio cómo su maestro se acercaba a la mujer, la tomaba con firmeza y, sin una palabra, la subía a su espalda. Con paso seguro, cruzó el río, sintiendo el agua fría golpeando contra sus piernas. Cuando llegó al otro lado, dejó suavemente a la mujer en tierra firme. Ella le agradeció con una reverencia y siguió su camino. El discípulo cruzó detrás de ellos sin decir nada. Pero su mente hervía. ¿Cómo podía su maestro, un hombre de sabiduría, haber roto la regla tan claramente? ¿No les había enseñado que el contacto con el mundo debía ser mínimo, que el apego traía sufrimiento? Siguieron caminando en silencio. Una hora pasó. Luego otra. Y otra más. Finalmente, el joven monje no pudo contenerse más. «Maestro», dijo con el ceño fruncido, «¿cómo pudiste cargar a esa mujer? Nos enseñaste a evitar el contacto. Nos enseñaste a no tocar aquello que podría distraernos del camino. ¿Por qué lo hiciste?». El maestro se detuvo.
Miró al joven con una calma infinita y respondió con voz serena. Yo dejé a la mujer en la orilla hace 3 horas. ¿Por qué tú todavía la cargas en tu mente? El discípulo sintió como esas palabras se clavaban en su pecho como una campana resonando en el vacío. Se quedó en silencio, con la boca entreabierta, sin saber qué responder. Había cargado el peso de la acción de su maestro durante horas, repitiéndolo en su mente una y otra vez, aferrándose a una idea, a un juicio, a una creencia. Su maestro, en cambio, había actuado en el momento y luego lo había soltado por completo, sin arrastrar consigo ninguna carga innecesaria. Siguieron caminando. Esta vez, el discípulo sintió el peso de su propia mente. Se preguntó cuántas veces había hecho lo mismo en su vida, llevar preocupaciones mucho después de que la situación hubiera terminado, revivir conversaciones, imaginar escenarios que ya no existían. Finalmente, cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, no pudo evitar preguntar. «Maestro, ¿cómo se aprende a soltar tan rápido?» El anciano sonrió con suavidad, como si la respuesta fuera obvia. «La preocupación es como un carbón ardiendo en la mano», dijo. «Entre más lo sostienes, más te quema. Si lo sueltas, el fuego desaparece. Pero la mente se aferra, insiste en cargar lo que ya no existe, como si aferrarse al dolor fuera a cambiar el pasado o controlar el futuro». El discípulo bajó la mirada. «Pero, maestro, ¿no debemos preocuparnos por nuestras acciones? ¿Por lo que es correcto e incorrecto?» El maestro asintió. «Reflexionar es sabio. Aferrarse, no. Actúa con consciencia en el momento. Aprende si hay algo que aprender. Y luego, sigue caminando. El pasado ya no existe más que en tu mente. ¿Por qué seguir cargándolo?» El joven monje sintió el peso de su propia mente aflojarse, como si por primera vez en su vida pudiera respirar sin la carga invisible de los pensamientos repetitivos. Y entonces, en el silencio del bosque, ocurrió algo que no esperaba, se sintió libre. Caminaron en silencio bajo el cielo teñido de rojo y oro. El discípulo sentía que algo en su interior se había roto, o quizás se había abierto. Su mente, que momentos antes era un nudo apretado de pensamientos, comenzaba a relajarse, a expandirse como un río fluyendo sin obstáculos. Pero aunque las palabras del maestro resonaban en su corazón, una parte de él todavía se resistía. ¿Soltar era realmente tan simple? ¿Acaso la preocupación no era una forma de demostrar responsabilidad? Después de un rato, el discípulo volvió a hablar. «Maestro, entiendo lo que dices, pero si simplemente dejo de preocuparme, ¿cómo me aseguraré de hacer lo correcto? Si no me aferro a mis pensamientos, ¿no terminaré olvidando lo que es importante?» El anciano sonrió, como si ya esperara esa pregunta. Se detuvo junto a un árbol y recogió una piedra lisa y redonda del suelo. Sin decir nada, la lanzó al aire y la atrapó en su mano varias veces. Luego, la extendió hacia su discípulo. «Tómala», dijo. El joven la recogió con la mano y la sostuvo con firmeza. «Ahora apriétala con todas tus fuerzas», ordenó el maestro. El discípulo obedeció, cerrando el puño con fuerza alrededor de la piedra. Más fuerte. El discípulo apretó aún más. Más fuerte todavía. La piedra se hundía en su piel. La tensión le recorría el brazo. Sus músculos temblaban. Entonces, el maestro preguntó con calma. «¿Cómo te sientes?» El joven frunció el ceño. «Me duele la mano, maestro». El anciano asintió. «¿Crees que si sueltas la piedra olvidarás que existe?» El discípulo lo miró sin entender. «¿O crees que puedes seguir sosteniéndola sin aferrarte con dolor?» El joven parpadeó. De pronto, comprendió. No se trataba de olvidar. No se trataba de ser irresponsable o indiferente. Se trataba de sostener la vida con suavidad, sin convertir cada pensamiento en una carga innecesaria. El discípulo abrió lentamente la mano y dejó la piedra reposar en su palma. Seguía ahí. No se había ido. Pero su cuerpo ya no estaba tenso, su mente ya no estaba atrapada en la lucha de aferrarse. El maestro sonrió. «Así es la preocupación.
No necesitas estrujarla para recordar lo que es importante. Suelta un poco, y verás que la claridad llega por sí sola. El discípulo miró la piedra en su palma, sintiendo la lección vibrar dentro de él como una campana tocada por el viento. Algo tan simple, y sin embargo, ¿cuántas veces había apretado con fuerza los pensamientos, las dudas, los miedos? ¿Cuántas veces había creído que preocuparse significaba ser responsable, cuando en realidad solo era un peso inútil? Suspiró y dejó caer la piedra al suelo. El maestro asintió con aprobación y reanudó la marcha por el sendero. Caminaron en silencio bajo el cielo crepuscular, el aire fresco llenando sus pulmones, el crujido de las hojas secas resonando bajo sus pies. El discípulo ya no se sentía inquieto, pero algo en su mente aún quería aferrarse a una última duda. Maestro, dijo después de un rato, entiendo que debo soltar la preocupación, pero ¿qué pasa con los problemas reales? Hay cosas que no podemos ignorar. Hay desafíos que debemos enfrentar. Si no me preocupo, ¿cómo sé que haré lo correcto cuando llegue el momento? El anciano sonrió con dulzura, como si hubiera estado esperando justo esa pregunta. Cuando caminas por el bosque, dijo, ¿necesitas pensar en cada paso que das, o simplemente caminas? El discípulo frunció el ceño. Simplemente camino, maestro. Exacto, respondió el anciano. Y, sin embargo, cuando una raíz se atraviesa en tu camino, sin pensarlo, levantas el pie para evitar tropezar. No necesitas preocuparte por cada obstáculo antes de que aparezca. Cuando llegue el momento, tu cuerpo y tu mente sabrán qué hacer. El discípulo sintió que un nudo en su pecho se aflojaba. Había pasado tanto tiempo atrapado en la preocupación, tratando de prever cada posible problema, de anticiparse a cada dificultad, que había olvidado algo fundamental: la vida no se resuelve en la mente, sino en el momento en que sucede. El maestro se detuvo, giró y lo miró a los ojos. El agua no se preocupa por cómo encontrará su camino hasta el océano, dijo. Simplemente fluye. Así también debes fluir tú. El discípulo cerró los ojos un instante y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la ligereza de no cargar con un futuro que aún no existía. Y entonces, simplemente siguió caminando. A medida que avanzaban, la noche comenzó a envolverlos con su manto de estrellas. El discípulo ya no sentía la urgencia de hablar, ni la necesidad de resolver cada pensamiento en su mente. Algo dentro de él se había asentado, como un lago que deja de agitarse cuando el viento cesa. El maestro, caminando con la misma serenidad de siempre, rompió el silencio con una última pregunta. Dime, muchacho. Si alguien te regalara una caja llena de fuego, ¿la tomarías con tus propias manos? El discípulo parpadeó, confundido. No, maestro, me quemaría. El anciano asintió. Y sin embargo, cada día tomas con tus manos pensamientos ardiendo. Te aferras a ellos, los sostienes con fuerza, y luego te preguntas por qué duele. El discípulo bajó la mirada. Lo había hecho una y otra vez: cargar ansiedades, revivir preocupaciones, imaginar futuros inciertos como si preocuparse fuera un acto de preparación en lugar de un veneno lento. El maestro continuó: el fuego no pregunta si quieres quemarte. Solo quema. Pero la decisión de sostenerlo o soltarlo, siempre es tuya. El discípulo levantó la vista hacia el cielo infinito, sintiendo la vastedad de la noche, la tranquilidad de los árboles en su inmovilidad, el ritmo pausado del universo que no se preocupaba por el mañana. Entiendo, maestro, dijo finalmente. No puedo evitar que la preocupación toque a mi puerta, pero sí puedo decidir si le abro o no. El anciano sonrió. Exactamente. Y con esas palabras, siguieron caminando bajo la luz de la luna, sin prisa, sin peso, sin preocupaciones. La vida fluía. Y por primera vez, el discípulo fluía con ella. El sendero continuaba bajo la luz plateada de la luna, y con cada paso, el discípulo sentía su mente más ligera, como si hubiera soltado una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Atrás quedaban los pensamientos repetitivos, las dudas que antes parecían imprescindibles, los miedos disfrazados de responsabilidad. Por primera vez, entendía lo que su maestro había intentado enseñarle: la preocupación no resuelve el futuro, solo roba la paz del presente.
Se detuvo un momento y miró alrededor. El bosque seguía allí, igual que antes, pero ahora lo veía diferente. No porque el bosque hubiera cambiado, sino porque la había cambiado. Respiró profundo y sonrió. El maestro, que lo observaba en silencio, asintió con satisfacción. No necesitas decir nada, dijo con voz serena. Lo veo en tu rostro. El discípulo bajó la cabeza en señal de respeto. No tenía más preguntas, porque ya no necesitaba respuestas. La vida no era un problema por resolver, sino un camino por recorrer. Y así, sin prisa, sin peso, sin miedo, siguieron caminando. Soltar la preocupación no significa ignorar la vida ni ser indiferente a los desafíos. Significa recuperar el control sobre tu mente en lugar de permitir que la ansiedad dirija tu existencia. Significa comprender que la preocupación nunca ha sido la solución, solo una ilusión de control que nos mantiene atrapados en un sufrimiento innecesario. No puedes evitar que la vida tenga imprevistos, que el futuro sea incierto, que haya momentos de duda y desafío. Pero sí puedes elegir cómo responder a todo ello. Puedes elegir vivir con la confianza de que, cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Que la claridad no viene de preocuparse, sino de estar presente. La preocupación es como un puño cerrado sobre el agua. Entre más aprietas, más se escapa. Pero si abres la mano, si dejas de aferrarte, el agua sigue ahí, fluyendo sin esfuerzo. Hoy, ahora mismo, puedes hacer una elección, soltar el peso que no te pertenece, confiar en la vida y en tu capacidad para enfrentarte a cada momento cuando llegue. Puedes vivir sin miedo, sin ansiedad innecesaria, sin cargar con sombras del pasado o fantasmas del futuro. Porque la vida no está en lo que imaginas que pasará. La vida está aquí, ahora. Y cuando realmente comprendes eso, la preocupación ya no tiene poder sobre ti. Si has llegado hasta aquí, déjame en los comentarios: soy libre. Yo confío en ti. Suscríbete para que podamos seguir enviando mensajes de luz y amor al resto del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sabiduría budista para ayudarte. Namaste.